sí, me dicen que está listo, conectado para verlo y escucharlo. ¿Cómo está? Hernán Fricolete, Hola, Lucía. economista, académico de la Universidad de Santiago también, ex tesorero de la República, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué otras cosas más podemos decir, Hernán? Cuéntanos. Bueno, académico de USACH, Todas esas cosas. investigador también de la Universidad de los Lagos, etcétera. Súper Varias cosas, estoy en importante. varios planos. Y además, habitual aquí. Habitual, no es panelista, podríamos considerarlo como tal. Habitual colaborador de Estación Central de Radio USACH, sobre todo cuando surgen estos temas que además son interesantes. No solamente requieren como un conocimiento técnico sobre la economía, pero que sea capaz de difundir y de explicar la información como lo hace tú, Hernán, sino que también cuando hay una mirada política que se está cruzando en este momento en la discusión respecto a estos temas. Vamos a hablar del IPC de septiembre. El IPC informa hoy el más alto en 13 años, 1,2%, acompañado de la inflación acumulada. Ha llamado la atención, ha sido noticia en la mañana, se ha puesto también en la mesa a propósito de la discusión del cuarto retiro de la AFP. ¿Por qué es importante? Primero, ¿qué es el IPC? ¿Qué es que esté en su cifra más alta de los últimos 13 años? El IPC es una canasta de productos que determina el INE en función de estudios que hace con los hogares. Es decir, hace una encuesta a nivel nacional en las distintas ciudades del país y en función de eso ve los hábitos de consumo y determina entonces cuáles son los bienes más consumidos por las personas y con eso conforma una canasta para los cuales después le hace un seguimiento de precios y va a los distintos canales de comercialización. Va a ir a los supermercados, va a ir a las grandes tiendas, va a ir a los negocios de barrio. Y en función de eso entonces recoge cómo están cambiando los precios a lo largo del tiempo para esta canasta de productos. Y entonces, desde el punto de vista de lo más importante que tiene el IPC, reajusta algunos indicadores importantes, como por ejemplo la UEF. Cada vez que el IPC aumenta, la UEF va a aumentar. Cada vez que el IPC aumenta, los arriendos, muchos tienen cláusulas que cada 3 meses se sube el arriendo de acuerdo a lo que haya evolucionado el IPC. ¿Sí? Entonces, es un indicador muy difundido y muy utilizado para distintos tipos de contratos que rigen en nuestra economía. ¿Qué significa que sea el IPC más alto de los últimos 13 años? Desde el punto de vista mensual, una variación del 1,2% es una variación extremadamente elevada. Extremadamente elevada. Sí, es una variación importante, pero diría yo que hay un problema en términos de lo que nos está pasando como economía. Porque si uno analiza las composiciones de este IPC, tenemos que prácticamente son 3 los rubros que explican la mayor variación. Uh-huh. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que sabemos que para todos los 18 genera ahí un impacto positivo de incremento de la inflación. Después está vivienda y servicios básicos, que también está generando un cambio importante y ya una inflación acumulada no menor. Y transporte es el otro rubro que afecta fuertemente. Uh-huh. Si después uno va a los productos que nos están golpeando, bueno, nos aparecen algunos productos que están obviamente en la discusión. El gas licuado aparece que en el mes subió 2,4%, pero en lo que lleva acumulado en el año, el gas licuado ha subido un 22%. Y el gas licuado por sí solo está explicando prácticamente casi un 10% de la inflación que llevamos acumulada. Mira, justo a propósito del informe que presentó ayer la FNE. Justo, ¿sí? El gas por red no lo ha hecho mal, lleva acumulado en el año prácticamente un 12% de aumento de los precios, y eso obviamente se va notando en la inflación acumulada que llevamos en los 9 meses iniciales del año. Después, otros elementos que están golpeando fuerte, que tiene que ver con productos que son importados, como automóvil y combustible. Estos por sí solos explican prácticamente un 25% de la inflación que llevamos acumulada. O sea, 2 productos están explicando el 25% de la inflación acumulada. Los automóviles han subido un 15% en lo que va del año y los combustibles han subido un 25%. ¿Sí? Después, electricidad, gas y otros combustibles
ahí el efecto es principalmente de el gas de red y licuado, pero no menor ha sido el alza del servicio de agua y alcantarillado, que llevan acumulada prácticamente una inflación de 5,5 en el año y en el mes tuvieron un incremento de precios de 1,3%. Entonces, son relativamente pocos los productos en los cuales se está concentrando fuertemente la presión inflacionaria. Entonces, aquí yo creo que... Solo Sí, para decir digo. que la mayoría de esos productos son productos de consumo básico para gran parte de la población, salvo el de automóviles, que de todas maneras ha tenido un aumento en las ventas probablemente vinculado a la necesidad de movilizarse de forma más aislada, las razones que se han explicado por qué ha aumentado la venta de autos considerablemente en el último tiempo. Sí, pero el que más incide desde el punto de vista de la canasta del IPC son los automóviles nuevos, que pesan casi un 3% de la... Entonces, ahí hemos tenido un importante de alza, casi de 13% en lo que va del año, y si lo vemos en 12 meses comparado con el año pasado, casi un 15%. Entonces, ahora, ¿cuál es el común denominador de todos estos productos? Importación. Perdón, ¿Sí? ¿se nos En el puede caso repetir que del tuvimos gas, justo un corte ahí de señal? son productos que se rigen prácticamente por paridad de importación. Es decir, detrás de esto tenemos un tipo de cambio que está actuando, el tipo de cambio ha estado subiendo fuertemente, y por lo tanto ahí varios de estos productos al ser importados, el tipo de cambio hace que los agentes traspasen todo el alza de tipo de cambio a los productos que están vendiendo. Y además tenemos un fenómeno en los cuales hay un descalce entre las ofertas y las demandas, y eso ha hecho que muchos de los comerciantes eleven sus márgenes. Ya, la vida está más cara para las personas que habitan en el país. Los y las chilenas más otra población está más cara hoy y está mucho más cara respecto del mes anterior. Eso es básicamente lo que arroja el IPC, pero concentrada en estos productos que tú señalas. Exactamente, ¿sí? Y Ya. son productos, la mayor parte de ellos, dejemos los autos afuera, ¿Mm? pero los que tienen que ver con servicios básicos Mm. son productos que no se pueden sustituir. No hay mucha alternativa y vemos, bueno, que en el gas licuado lo de las marcas da lo mismo porque al final son las mismas empresas que están detrás y los precios están prácticamente unificados. ¿Qué vínculo tiene esto con los retiros anteriores? ¿Qué es hacia dónde ha derivado la discusión a propósito de la información que se emite hoy día en la mañana? Yo creo que bastante poco, ¿sí? Desde el punto de vista de los retiros anteriores, la mayor parte fueron el año pasado. La inflación no tuvo gran reacción y el proceso de aceleramiento de los precios ha sido más bien de la mano de la liberalización que hemos tenido en la economía, ¿sí? Entonces, los retiros anteriores no han sido los que han catapultado el efecto inflacionario. Podríamos verlo que sea un proceso que se ha acelerado en los últimos 3 meses, ¿sí? Julio, agosto y septiembre. Entonces, podríamos buscar en el IFE universal, combinado con los IFEs laborales, y el cuarto retiro todavía no ha ocurrido. Entonces, nada de esto tiene que ver con el cuarto retiro. Ya, y ahí era cuando yo te presentaba hace un rato diciendo no solamente explicas muy bien todo lo que tiene que ver con términos e índices económicos, que para nosotros es muy importante lograr entenderlo para que no sea una discusión que quede solo en manos de los economistas o de los técnicos y uno tenga que como que asentir nomás, sobre todo la población que está esperando efectivamente la discusión respecto al cuarto retiro. Entonces, esta patita que se vincula con la discusión política, me gustaría también que pudieras abordarla. ¿Tiene que incidir en la decisión de los congresistas este IPC? Porque eso es lo que estamos viendo hoy en muchos lados. El llamado a, comillas, la responsabilidad de los congresistas con este nivel de IPC a no aprobar un cuarto retiro que podría influir más negativamente en el alza de la vida, sobre todo de los más pobres. A ver, yo creo que la inflación ya está lanzada desde el punto de vista que es muy probable que cerremos el año con una inflación que esté en torno al 6,2, 6,3%. Eso
sin retiro. O sea, si vemos la evolución en la cual vamos hasta ahora, teniendo que los IFE ya están hasta el último, se va a pagar en los primeros días de diciembre, eso ya está lanzado, la recuperación de la economía viene desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del crecimiento de algunas actividades, y el tipo de cambio que nos cede, ya no, por sí solos nos van a dejar la inflación un poco sobre el 6% para este año. Ahora, con el cuarto retiro aprobado, ¿cuánto más de inflación vamos a acumular? Yo creo que si le sumamos 3 décimas más, no va a ser mucho, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva de las personas que están detrás de eso, si la inflación ya está en un 6% y con el retiro va a ser un 6,3%, pero finalmente voy a tener ese capital disponible para combinarlo con los IFE, con el IFE laboral, con la recuperación de empleo, etcétera, me va a dar un capital de trabajo para los hogares que le va a permitir sortear algunas deudas que se han venido acumulando y que obviamente van a empezar a pasarles la cuenta, sobre todo en servicios básicos. Recordemos que en servicios básicos tenemos prácticamente 700.000 clientes que están con deudas en agua, en electricidad. 7.500. O sea, la paradoja... 700.000. 700.000. La paradoja o la aparente paradoja que se da sobre la plata la necesito hoy, pero si usted la plata la necesita hoy, le damos la posibilidad de que retire y entonces le va a salir más cara la día mañana, no es tal. No, es marginal. Porque no es una cosa que a la gente le vaya a caer esto en forma permanente, ¿sí? Ya hemos visto los anteriores retiros, son cada, más o menos si sacamos el promedio, han sido cada 4 meses. ¿Sí? Y yo creo que a futuro ya esto no va a seguir, hay que concentrarse fuertemente en la recuperación del empleo y la mejora de los salarios. Yo creo que por ahí tiene que ir la política pública orientada para el próximo año. Entonces, este va a ser el último retiro por una vez y obviamente no va a generar un descontrol permanente de la inflación. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las Otro dato, un dato freak, ¿eh? ¿Sí? Otro dato freak. Sí, estamos muy preocupados del retiro, pero han anunciado las grandes empresas de este país una distribución de dividendos y nadie se ha preocupado si esa distribución de dividendos va a causar inflación o no. Y son varios miles de millones de dólares que van a quedar concentrados en el 10% más rico del país. A ver, ¿me podrías como repetir eso? ¿Cuáles son esos dividendos? Dividendos de las principales sociedades anónimas, ¿sí? Informados a la Comisión de Mercado Financiero, establecen que se van a pagar, generalmente en el mes de septiembre, se anuncian cuáles son los dividendos que se van a pagar y se pagan en el mes de octubre. Y ahí tenemos varios miles de millones de dólares que van a entrar también en la economía, pero nadie se ha preocupado de que eso agregan una buena cantidad de recursos en pocas manos, pero que gastan mucho y consumen mucho. Es interesante ese punto, ¿ah? Como que no se pone el foco en algunas cosas, justamente en aquello que más le afecta a la población, no se pone el foco en esto otro, que también son miles de millones que van a estar circulando, pero que inciden en el bolsillo de unos pocos, además, que son adicionalmente los que ponen los temas en la agenda y que estarán detrás también de ese consumo que aumentará las cifras. Te iba a preguntar algo en esa línea, ¿qué es lo que debieran hacer las instituciones preocupadas del retiro, preocupadas de la inflación, más allá de poner hoy, intentar poner la discusión o el foco en la discusión política sobre el cuarto retiro? ¿Qué es lo que cómo se debiera abordar la inflación que sin duda pega y pega en los bolsillos fuertes, sobre todo en las familias de la gran parte del país? En realidad son muy pocos los que los que se salvan de no ser tan afectados por la inflación. Sí, mira, en general yo creo que tenemos que tratar de controlar el precio del dólar. Ese obviamente nos está generando una presión inflacionaria. Después tenemos que ser más duros en términos de la regulación, porque el gas licuado, al ser un producto, por sí solo, está incidiendo prácticamente en casi un 20% de la inflación que se está acumulando. ¿Sí? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, que se introdujo acá los servicios de transporte aéreo que subieron en el mes 23%, o sea, era un producto que no se estaba siguiendo y se incorporó a la canasta y golpeó fuertemente a la canasta con un 23% de alza en este mes.
Y eso está explicando de la inflación del mes prácticamente el 10, o sea, tenemos 0,15 es la incidencia que tiene en el índice, que subió 1,2, o sea, prácticamente un 12% de la inflación está explicada por este único producto que se introdujo en el índice y que golpeó con un 23% de alza. Entonces ahí también tenemos un problema no menor que tiene que ver probablemente con la metodología que utilizó el INE para incorporar esta tarifa en este mes y con el golpe que eso tiene, que es una incidencia bastante grande para un producto que tiene una ponderación más baja dentro de la canasta, pero la variación es tan grande que efectivamente incidió fuertemente en la inflación del mes. ¿Y una variación que se relaciona solo con la incorporación o también con el alza de los precios en los pasajes, que puede estar vinculado a la mayor liberación de la movilización? No, indudablemente está reflejando un alza de los pasajes, pero que entra como un alza en este mes. Y es un proceso que se debe haber venido acumulando en meses anteriores. O sea, el efecto sobre la inflación global probablemente sea, pero fue un masazo y cayó justo en el mes de septiembre. Pero es una variación importante, un incremento de casi el 24%, 23,5, 24% en las tarifas de ese tipo de servicios. Y lo usual que los buses interurbanos también tuvieron un alza importante, claro, y la inflación que llevan acumulada en el año, claro, y en el año también han ido presionando fuerte, que tiene que ver con el precio de las gasolinas. ¿Sí? La gasolina y el diésel también han acumulado alzas importantes, llevan acumulado un alza de 24% en el año. Y la demanda, además, en septiembre. De los 3 productos que mencionaste, o de las 3 cosas que mencionaste que podrían incidir o que se debieran mirar a la hora de querer frenar la inflación, hay algunas que son de más largo plazo o que no tienen que ver necesariamente con las posibilidades que tenga a la mano la institucionalidad económica. La regulación del gas licuado es algo que puede demorar mucho más tiempo. Lo que hablabas respecto del transporte aéreo tiene más que ver probablemente con la demanda, y así como la incorporación en la metodología de conteo. Y por otro lado está lo del dólar, que es posiblemente el único espacio en donde haya hoy al que echarle mano para tratar de frenar la inflación, que es lo que se debiera hacer, no sé, desde el Banco Central, por ejemplo, u otra institución. O sea, el Banco Central es el único que puede hacerlo. Su responsabilidad es la estabilidad cambiaria. La única que tiene, de hecho, que es lo que está en discusión también, va a estar en discusión prontamente. Mira, Hernán, nos ha servido mucho en realidad primero para... Nadie puede leer este desglose que tú nos has hecho acá magistralmente respecto de qué es en realidad lo que está reflejando el IPC. O sea, qué significa y por qué. ¿Por qué esta alza de 1,2%, la más alta en 13 años, ¿no es cierto? Y cómo esto también no nos debe hacer tomar decisiones sin la información suficiente, por ejemplo, para todas estas otras discusiones políticas que se están dando, y en particular la del cuarto retiro. Así que muchas gracias por eso. Y lo único que nos queda pedirte, sí, de todas maneras, nosotros como ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, es recomendaciones sobre cómo enfrentar lo que igual va a suceder, que en muchos productos, sobre todo aquellos de consumos básicos, que además son insustituibles, va a estar más caro todo. Y está más caro. Sí. Mira, yo creo que aquí los consumidores tienen que ponerse más responsables, porque, por ejemplo, la presión que han generado los autos nuevos. Tampoco no mencioné lo que tenía que ver con bienes de consumo durable para el hogar, que también están presionando fuertemente el IPC. Entonces, son demandas que se pueden administrar. No son urgentes. O sea, si se me reventó el refrigerador, bueno, tengo que cambiarlo. Claro. Pero no es la tónica de lo que estamos observando. Entonces, eso los consumidores no tienen que hacer el juego de pagar el sobreprecio que le están poniendo el retail y la comercialización, y el efecto del tipo de cambio, que debiera empezar a converger a un valor que sea más bajo. Y lo que sí es muy difícil para los hogares, y que es un proceso que está golpeándonos a todos, y que yo creo que todos lo percibimos cuando vamos al supermercado, es que la canasta de alimentos se ha hecho más cara, ¿sí? Y ahí tenemos una presión que está en torno al 6% en promedio de inflación acumulada en los productos alimenticios y bebestibles. Entonces, ahí lamentablemente no hay mucha posibilidad de sustituir,
pero en los otros tipos de consumo hay que esperar a que los precios se normalicen, porque obviamente son situaciones en las cuales la demanda está actuando en forma muy eufórica. Parece que como que estábamos todos encerrados, que nos liberaron, Es verdad. desataron la bestia del consumo. Y yo creo que ahí hay que ponerse un poquito más, menos ansioso, esperar que se regulen los precios de la economía y sobre todo si se aprueba el cuarto retiro, que hagan un uso mucho más criterioso del cuarto retiro, porque finalmente va a ser un muy buen negocio para los que están vendiendo y recargando los precios, y para uno obviamente el rendimiento del cuarto retiro, y que puede ser el último, y debiera ser el último, yo creo que hay que poner ojo en términos de qué se va a hacer con esos recursos. ¿Por qué debería ser el último, dices tú, Hernán? Hay quienes, hay Porque quienes han yo puesto creo en la que discusión incluso presidencial la posibilidad de retirar el 100. sí, claro. No, pero sí, son situaciones que son difíciles. Ahí, en general, cada vez que esto va ocurriendo, hay un efecto que también lo pagan obviamente la mayor parte de la gente, porque los resultados que hemos visto en el fondo D y E de pérdidas importantes que se han ocasionado tiene que ver con este cambio en el portafolio, y donde efectivamente hay que entrar a vender esos papeles, sobre todo papeles que están en el mercado doméstico, y donde la demanda local no da abasto, entonces los castigos en precios son enormes. Y eso finalmente hace que sean los propios ahorrantes para pensiones los que paguen el mayor costo, no tanto en inflación, pero sí en una pérdida patrimonial de los fondos que tienen ahí. Claro, efectivamente. O sea, donde sí está afectando la salida de los fondos es que cuando se retira, los que quedan valen menos, para decirlo en simple. Y ahí esa es la pérdida que mucha gente ha podido ver también en sus jubilaciones. Muchas gracias, Hernán Frigolete, economista académico de la USACH, ex tesorero general de la República, por tu súper didáctica explicación respecto de lo que se anunció esta mañana, el IPC de 1,2%, el más alto de los últimos 13 años, qué lo compone realmente y si está o no vinculado o debemos vincularlo con la discusión que se está dando en el Congreso respecto a la salida del cuarto retiro. Un abrazo, muchas gracias. Igual, Lucía, que estés muy bien. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Sí, fin de semana largo. Sí. Ya nos vamos a la música y una pequeña pausa, 13 con 8 minutos. Palma.